En el primer problema nos plantean lo siguiente. Una onda transversal se propaga a través de una cuerda, donde un punto de la cuerda vibra transversalmente, a razón de 5 oscilaciones por cada segundo. Si la distancia mínima entre dos puntos de la cuerda que se encuentran en fase es 60 centímetros, determine la rapidez de propagación de la onda. Entonces, en el problema nos mencionan que el extremo de la cuerda lo estamos haciendo oscilar en forma transversal y se genera una onda en el cable. Esta onda se está propagando hacia la derecha, ¿de acuerdo? En ese instante, el extremo de la cuerda lo estoy moviendo hacia abajo. Si nosotros consideramos un punto de la cuerda, por ejemplo, ese punto, le voy a llamar el punto A. Ese punto va a oscilar de la misma forma con que oscila esta partícula, ¿de acuerdo? También oscila en la vertical y lo va a hacer al mismo ritmo, es decir, a la misma frecuencia. ¿Cuánto es la frecuencia según el problema? Según el problema, la frecuencia de oscilación de cualquiera de los puntos es 5 Hz. ¿Sí? 5 Hz. Ahora bien, lo que nosotros quisiéramos saber también es ese punto hacia dónde se está moviendo. Yo sé que se mueve en la vertical, pero no sé si está subiendo o está bajando. Entonces, para ello hago lo siguiente. Jóvenes, recuerda, esa imagen que tú observas es como si fuera una fotografía instantánea, ¿sí? Hemos tomado una foto en un instante y me da esta imagen. Entonces, lo que yo debo hacer es obtener una fotografía de la cuerda un pequeño intervalo de tiempo después. Como yo sé la dirección de propagación, entonces voy a graficar ahora la imagen de la cuerda, pero un pequeño intervalo de tiempo después. Desplazo la cuerda. ¿Hacia dónde se está desplazando? Hacia la derecha. Entonces, jóvenes, ven, miren, luego de un pequeño intervalo de tiempo, la forma que tiene, jóvenes, la cuerda será la siguiente, ven, miren. Esta será la forma que tiene la cuerda. ¿Sí? Muy bien. Por lo tanto, ustedes pueden observar que el punto A ya no se va a ubicar en ese lugar. ¿Dónde se va a ubicar el punto A? Como pertenece a la cuerda y se mueve solo en la vertical, el punto A debe encontrarse más arriba, ¿sí o no? ¿Eso qué significa? Si el punto A se encuentra más arriba, significa que ese punto en ese momento se está desplazando ¿hacia dónde? Se está desplazando hacia arriba. ¿De acuerdo? Muy bien. Jóvenes, sobre la cuerda vamos a encontrar que también existen otros puntos que tienen el mismo movimiento que experimenta el punto A. ¿De acuerdo? Esos puntos deben estar en la misma línea, en la misma horizontal. Deben encontrarse en la misma horizontal. A ver, ven, miren. Hay dos posibilidades. Este punto, por ejemplo, que le voy a llamar el punto B, y ese punto que le voy a llamar el punto C. ¿De acuerdo? Pero observen la imagen posterior. La imagen posterior del cable es con las líneas punteadas. ¿Sí? Yo te pregunto, si la imagen posterior es las líneas punteadas, ese punto B, ¿dónde debe estar después? Debe estar más abajo, ¿sí o no? Miren. Debe ubicarse por acá. Por lo tanto, el punto B se está moviendo ¿hacia dónde? Hacia abajo. En cambio, el punto A se mueve ¿hacia dónde? Hacia arriba. No tiene la misma velocidad. En cambio, mira el punto C. El punto C debe encontrarse más arriba. Por lo tanto, el punto C se está moviendo también hacia arriba. ¿De acuerdo? También se mueve hacia arriba. Eso significa que el punto A y el punto C tienen la misma velocidad, tanto en módulo como en dirección. Por lo tanto, esos dos puntos se encuentran en fase. Y son los puntos más cercanos que están en fase.
En el problema nos mencionan que los dos puntos más cercanos que se encuentran en fase están distanciados 60 centímetros. Recuerda, esa distancia corresponde a una longitud de onda. ¿Se acuerdan del concepto de longitud de onda? La longitud de onda era la menor distancia de separación entre dos puntos que se encuentran en fase. Y según el problema, esa distancia debe ser 60 centímetros, es decir, 0,6 metros. En consecuencia, en el problema lo que me están dando por dato es la frecuencia de oscilación de todos los puntos de la cuerda y la longitud de onda. Y me están pidiendo cuánto es la velocidad de propagación. Jóvenes, nos pide la velocidad de propagación. Pero nosotros sabemos, por lo que hemos comentado anteriormente, que la velocidad de propagación es igual a la longitud de onda multiplicado por la frecuencia. La longitud de onda 0,6 metros y la frecuencia es 5 Hz. Si multiplicamos, ¿cuánto sería la velocidad de propagación? La velocidad de propagación nos va a salir 3 metros por segundo. Esta va a ser la velocidad de propagación. En el problema 2 nos plantean lo siguiente. La figura muestra un cordón homogéneo de 500 gramos que está sujetando a un bloque de 1,7 kilogramos. Al golpear las ramas del diapasón, estas vibran con una frecuencia de 10 Hz. Determine la longitud de onda de la onda mecánica que se genera. Muy bien. Entonces, apreciemos lo que está ocurriendo acá. Tenemos acá un diapasón y un cable. Ese cable tiene una masa. La masa del cable, según el problema, la masa de la cuerda, ¿sí?, es 500 gramos. Esa es la masa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En ese momento, ese cable que está sosteniendo ese bloque, en ese momento no presenta ningún tipo de movimiento. Pero acá hay un instrumento llamado diapasón. ¿De acuerdo? El diapasón tiene una especie de herradura que está hecho de un material que fácilmente puede vibrar cuando se le da un golpe. Le damos acá un golpe al diapasón y ese diapasón va a comenzar a vibrar. ¿Sí? Va a comenzar a vibrar. Según el problema, ¿no? Va a ser esto, ¿no? Los dos van a comenzar a vibrar. Según el problema, va a vibrar ¿con qué frecuencia? Con una frecuencia de 10 Hz. ¿Y qué es lo que ocurre si este diapasón comienza a vibrar? Si comienza a vibrar, entonces el extremo de la cuerda también va a comenzar a vibrar. Va a comenzar a subir y a bajar. Y al subir y bajar, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir, jóvenes, ondas. ¿De acuerdo? En la cuerda se van a generar ondas. Y esas ondas se van a transmitir a lo largo de la cuerda. ¿De acuerdo? Al transmitirse lo van a hacer con una velocidad. Va a haber una velocidad de propagación. ¿Y qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo cuánto es la longitud de onda de las ondas que se generan en este cable. Tú sabes que la longitud de onda viene a ser la menor distancia de separación entre dos puntos que se encuentran en fase. Entonces podemos considerar, por ejemplo, dos crestas consecutivas. Tú sabes que la distancia de separación entre dos crestas consecutivas es una longitud de onda, porque esos dos puntos están en fase, ¿correcto? Entonces acá indiquemos lo siguiente, ¿no? Nos piden el lambda, la longitud de onda. Pero si nosotros observamos, me están dando por dato la frecuencia.
¿Y no es verdad que la longitud de onda de esta onda se relaciona con la frecuencia de vibración? Claro, ¿cómo así se relacionan? A través de la velocidad de propagación. Entonces, nosotros sabemos, que la velocidad de propagación es igual a la longitud de onda multiplicado por la frecuencia. La frecuencia es dato del problema. Si yo quiero lambda, debo determinar primero la velocidad de propagación. Entonces, ¿qué te parece si a esta expresión le llamamos la expresión asterisco? Miren. Ahora, ¿de qué otra manera podemos determinar la velocidad de propagación en una cuerda? ¿Recuerdas? Además, en una cuerda, la velocidad de propagación también depende de las propiedades del medio, ¿sí o no? Es igual a la raíz cuadrada de la tensión en el cable dividido entre la densidad lineal de masa, ¿sí o no? A esa expresión le vamos a llamar 1. ¿Sí? Eso se cumple en una cuerda. Por lo tanto, si yo determino cuál es la tensión que soporta el cable y determino cuál es la densidad lineal de masa, encontraré, jóvenes, la velocidad de propagación. Y luego que hay la velocidad de propagación, lo reemplazo en asterisco y como conozco la frecuencia, despejo la longitud de onda. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Analicemos entonces cuánto es la tensión del cable y la densidad lineal de masa. Para ello, me dicen lo siguiente, ¿no? Ese cable es de 10 metros de longitud y la masa de la cuerda es de 500 gramos. Por lo tanto, si conozco la masa de la cuerda y conozco la longitud de la cuerda, ¿conozco o no conozco la densidad lineal de masa? Jóvenes, ¿dónde? La densidad lineal de masa es igual a la masa de la cuerda dividido entre la longitud de la cuerda. La masa de la cuerda es 500 gramos, pero nosotros no trabajamos en gramos. Recuerda, las unidades de la masa deben estar en kilogramos. Eso sería 0,5 kilogramos. ¿Y cuánto es la longitud de la cuerda? La longitud de la cuerda es 10 metros. Acá está, mira, dividido entre 10. En consecuencia, 0,5 entre 10 sería 0,05. ¿De acuerdo? Entonces la densidad lineal de masa es 0,05 unidades kilogramos por metro. Ya está. Tenemos, jóvenes, la densidad lineal de masa. ¿Qué nos falta? Nos falta la tensión, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces acá digo lo siguiente. Cálculo de la tensión. A ver. Ese cable se encuentra tenso. La tensión a lo largo del cable mantiene el mismo valor, ¿sí o no? ¿Correcto? Acá hay una tensión. Jóvenes, ¿pero qué ocurre en ese tramo? Ese tramo es de 2 metros de longitud. Y por lo tanto, como es de 2 metros de longitud, ese tramo va a tener ya una masa considerable. Jóvenes, como la masa se divide de manera proporcional a la longitud, por ser un cable homogéneo, la longitud de todo el cable es 10 metros. Ese tramo mide 2, ese tramo mide 8. La relación de longitudes es de 1 a 4. ¿Sí? Esto es 4 veces este tramo. Por lo tanto, la masa también se divide en esa proporción. Este tramo tiene una masa como 1 y este tramo tiene una masa como 4. Pero la masa total es 500 gramos. Como consecuencia, este tramo tiene una masa de 100 gramos y este tramo tiene una masa de 400 gramos. La relación es de 1 a 4.
Pero 100 gramos ya es una masa considerable. ¿Por qué? Porque ese bloque tiene una masa de 1,7 kilogramos. Recuerda, 100 gramos es 0,1 kilogramo. Por lo tanto, la tensión en ese punto no va a ser igual a la tensión en ese punto. Y yo necesito la tensión acá, en el extremo. Jóvenes, si analizamos ese tramo del cable con el bloque, lo analizamos como un solo cuerpo. En el extremo superior, la tensión que hay en ese extremo, acá, es la misma tensión que está acá. ¿Sí? Ya, en ese extremo, esa tensión está soportando la fuerza de gravedad de todo este sistema, considerándolo todo como un sistema. Jóvenes, acá hay una fuerza de gravedad del sistema. ¿A qué es igual esta fuerza de gravedad? La fuerza de gravedad del sistema, ¿a qué es igual? A ver, la masa de todo el tramo. El bloque nada más tiene 1,7 kilogramos. Pero ese tramo presenta una masa de 100 gramos, 0,1 kilogramo. Entonces la masa de todo el sistema sería 1,8 kilogramos. Como la gravedad es 10, la fuerza de gravedad del sistema es 18 newtons. Como el sistema se mantiene en equilibrio, no se está moviendo, estas dos fuerzas deben de tener el mismo valor. Entonces acá planteo lo siguiente. Del equilibrio, la fuerza de tensión tiene que tener el mismo valor que la fuerza de gravedad del sistema, ¿no es cierto? Cuerda, bloque. Esa fuerza de tensión es igual a 18 newtons. Muy bien. Ya hemos determinado entonces la tensión y hemos determinado la densidad lineal de masa. Esos dos resultados vamos a reemplazarlo en la expresión 1. A ver. En la expresión 1. La velocidad de propagación es igual a la raíz cuadrada de la tensión. ¿Cuánto es la tensión? 18. ¿Dividido entre quién? Entre la densidad lineal de masa. Pero esa densidad lineal de masa es 0,05. 0,05. Ahora observa lo siguiente. Ese 0,05 es lo mismo que escribir 1 dividido entre 20. ¿De acuerdo? 1 entre 20. Entonces, si nosotros aplicamos, y ese 18 es 18 dividido entre 1. Si hacemos esa operación, es la raíz cuadrada de 360. Por lo tanto, el resultado va a ser 6 raíz de 10 metros por segundo. Esa es la rapidez de propagación de la onda. Pero recuerda, me están pidiendo determinar la longitud de onda. Entonces, ¿dónde vamos a reemplazar? En la expresión asterisco, ¿no es cierto? A este resultado le vamos a llamar 2. 2 reemplazamos en asterisco. 6 raíz de 10, que es la rapidez de propagación, ¿a qué es igual? A la longitud de onda por la frecuencia, y la frecuencia es 10. Por lo tanto, la longitud de onda de la cuerda va a ser 0,6 raíz de 10. Unidades metros, porque es longitud de onda. En el problema número 3 nos plantean lo siguiente. La cuerda delgada de 2 metros de longitud y 10 gramos de masa se encuentra unida a otra cuerda de mayor gruesor,
cuya densidad lineal es 4 veces la densidad lineal de la primera cuerda. Al generar una onda en el extremo A, la pregunta es, ¿cuánto demora en llegar la onda hasta el extremo B? ¿No es cierto? Y la siguiente pregunta es, ¿en qué relación se encuentra la longitud de onda en la cuerda delgada y en la cuerda gruesa? Sabiendo que la tensión en la cuerda es de 18 newtons. Muy bien. Entonces, ese cable, según condición del problema, lo hemos tensado, ¿sí?, con una fuerza de 18 newtons. Y en ese momento, el extremo del cable lo vamos a hacer oscilar, ¿de acuerdo? De tal manera que se van a producir ondas. Esas ondas se van a estar propagando y en algún momento van a llegar donde se encuentra la cuerda de mayor gruesor. Por lo tanto, al llegar a la cuerda de mayor gruesor, esa cuerda también, jóvenes, se va a ir deformando y también acá se van a producir ondas, ¿sí?, en la cuerda de mayor gruesor. En algún momento, ¿qué es lo que va a ocurrir? En algún momento, esas oscilaciones que se dan en ambas cuerdas van a llegar hasta el punto B. La pregunta es la siguiente: ¿qué tiempo demoran en llegar al punto B? Me están pidiendo el tiempo. ¿Cuánto vale ese tiempo? Como ustedes pueden observar, la onda se está transmitiendo de un medio a otro medio, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que está cambiando? Lo que está cambiando es de que ese segundo medio, por ser más grueso, tiene otra densidad lineal de masa. Según el problema, su densidad lineal de masa de él es 4 veces la densidad lineal de masa de él. Entonces, supongamos que la densidad lineal de masa le llamo 1. De este cable, su densidad lineal de masa, según condición del problema, es 4 veces la densidad lineal del primero. Eso es dato del problema, ¿sí? Si cambia la densidad lineal de masa, pero la tensión a lo largo del cable mantiene el mismo valor, ¿correcto? Recuerda, ese punto tiene una tensión en el cable delgado y también tiene una tensión en el cable grueso. Pero como ese punto se encuentra en equilibrio, la tensión es la misma. Pero ¿qué pasa? En ese segundo cable, su densidad lineal ha aumentado. ¿Y cómo se relaciona la tensión y la densidad lineal de masa? Directamente, ¿con quién se relaciona? Con la velocidad de propagación de la onda. Recuerda, nosotros sabemos que la velocidad de propagación, ¿a qué es igual? A la raíz cuadrada de la tensión entre la densidad lineal de masa, ¿sí o no? ¿Correcto? Entonces, miren, la tensión es la misma, pero ¿qué pasó con la densidad lineal de masa? Se ha alterado, ha cambiado. Por lo tanto, esa velocidad se va a tener que reducir. Si aumenta la densidad lineal, disminuye la velocidad. Entonces, en la cuerda delgada, la onda se está propagando con una determinada velocidad, una velocidad V1. Y en la cuerda gruesa, la onda se propaga con otra velocidad, una velocidad V2. Pero ambos tramos mantienen la misma longitud. Por lo tanto, para ir de un extremo al otro extremo de la cuerda delgada, la onda va a demorar un tiempo, que le vamos a llamar el tiempo T1. Y para ir de un extremo de la cuerda gruesa hacia el punto B, la onda demora otro tiempo. A ese tiempo le podemos llamar el tiempo T2, ¿correcto? Por lo tanto, el tiempo total que me están pidiendo sería la suma de los dos tiempos. A ver, nos piden
En primer lugar, el tiempo t. ¿Correcto? Entonces podemos observar del gráfico que ese tiempo total es la suma de t1 más t sub 2. Pero como la onda al propagarse desarrolla un movimiento rectilíneo y uniforme, entonces decimos lo siguiente: del MRU sabemos que la velocidad de propagación, ¿a qué es igual? A la distancia dividido entre el tiempo, ¿sí o no? ¿Sí? En el medio 1, la distancia, jóvenes, es L y el tiempo es T1. Entonces, miren, el tiempo es distancia dividido entre velocidad de propagación. Luego, el tiempo total que me están pidiendo sería el tiempo T1, es la distancia que está avanzando de 2 metros dividido entre la velocidad de propagación 1. El tiempo T2 es la distancia que avanza en el medio 2, que es 2 metros, entre la velocidad de propagación en el medio 2. Entonces, como ustedes pueden observar, para determinar el tiempo total, necesito determinar necesariamente las velocidades de propagación. Pero jóvenes, nosotros conocemos cuánto es la longitud de este cable. Y por dato del problema, también me están dando la masa. En consecuencia, yo conozco la densidad lineal de masa, ¿sí? Y conozco la tensión. Por lo tanto, puedo hallar la velocidad 1, ¿sí o no? A ver. Además, ¿a qué es igual la velocidad 1? Es la raíz cuadrada de la tensión entre la densidad lineal en el medio 1. ¿Cuánto es la tensión? Según el problema, la tensión es 18 newtons. ¿Cuánto es la densidad lineal? Es la masa dividido entre la longitud. La masa de ese cable, según el problema, es 10 gramos. Pero tú sabes que hay que trabajar en kilogramos. Entonces, 10 gramos, por si acaso, jóvenes, 10 gramos, pásalo a kilogramos. Tú sabes que un gramo es la milésima parte de un kilogramo. Entonces sería 10 por 10 a la menos 3. ¿De acuerdo? No te olvides. Eso es 10 gramos a kilogramos. Por lo tanto sería 10 por 10 a la menos 3, 10 a la menos 2. 10 a la menos 2. Eso es la masa. Y la masa la debes dividir ¿entre quién? Entre la longitud del cable. ¿Cuánto es la longitud de ese cable? 2 metros. Muy bien, dividido acá entre 2. Muy bien. Mira, tú sabes que este es 18 dividido entre 1 para aplicar producto de medios, producto de extremos. Entonces, esto sería 36 por 100. La raíz cuadrada de 3600. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 3600? La raíz cuadrada de 3600 es 60. 60 metros por segundo. Esa es la velocidad en el medio 1. ¿Sí? Muy bien. ¿Y la velocidad 2? A ver, la velocidad 2, ¿a qué es igual? Raíz cuadrada de la tensión entre la densidad lineal en el medio 2. Pero recuerda el dato, la densidad lineal en el medio 2 es 4 veces la densidad lineal en el medio 1. Entonces, esto sería la tensión entre 4 veces la densidad lineal del medio 1. A ver, muchachos, ¿no es verdad que ese 4 sale como un medio? ¿Sí? La raíz, eso sería un medio. A ver, eso sería un medio. Un cuarto sale como un medio de la raíz de la tensión entre la densidad lineal del medio 1. A ver, jóvenes, yo te pregunto, ¿qué viene a hacer esto de acá?
raíz cuadrada de la tensión entre la densidad lineal de medio 1. ¿No es la velocidad de propagación en el medio 1? ¿Sí? La velocidad con la cual se propaga en el medio 1. Esto de acá, jóvenes, es velocidad de propagación en el medio 1. Entonces, mira, la velocidad de propagación en el medio 2 es la velocidad de propagación en el medio 1 dividido entre 2. ¿Sí? Eso ocurre porque justamente la densidad lineal se ha cuadruplicado. Eso hace que la velocidad se reduzca a la mitad. ¿Y cuánto nos ha salido esta velocidad? Nos ha salido 60. 60 dividido entre 2. Entonces, la velocidad de propagación en el medio 2 sería 30 metros por segundo. Correcto. Ya tenemos las dos velocidades. Con esas dos velocidades podemos reemplazar en esa expresión que le hemos llamado asterisco y encontramos el tiempo. A ver, reemplazando en asterisco. Si reemplazas en asterisco, el tiempo, ¿a qué va a ser igual? 2 factorizo y queda 1 entre 60 más 1 sobre 30. ¿Correcto? Jóvenes, esto tú, como acá hay 60 y acá hay 30, ¿qué te parece si multiplicas por 2 arriba y divides también entre 2? ¿Sí? De tal manera que homogenizas, ¿no? Sería 60, 60. Y arriba va a quedar 1 más 2. ¿Correcto? Entonces, esto va a ser igual a 2 por 3 sobre 60. Sería un décimo. ¿Y cuánto es un décimo? 0,1 segundo. ¿Sí? Ese es el tiempo. 0,1 segundo. Muy bien. Eso es lo primero que me estaban pidiendo en el problema. La segunda pregunta que me hacían era ¿en qué relación se encuentran las longitudes de onda que se presentan en ambos cables? Jóvenes, acá en ese primer cable, entre cresta y cresta, hay una longitud de onda. Hay un lambda. En el segundo cable, también, entre dos puntos que se encuentran en fase, también la separación es una longitud de onda. También es un lambda. El lambda 2. ¿De acuerdo? Me están pidiendo en qué relación se encuentran esas longitudes de onda. Es decir, aparte del tiempo, también me piden lambda 1 entre lambda 2. ¿Correcto? Eso también me están pidiendo. ¿Cómo encuentro esa relación? Veamos. ¿Qué ocurre en la unión de esos dos cables? ¿De acuerdo? La unión de esos dos cables lo puedo representar con un punto. ¿Qué te parece si le llamamos el punto M? ¿Ya? Vamos a examinar qué ocurre en M. A ver. Además. En M. Miren, hay un cable delgado y hay un cable más grueso. ¿Sí? Acá es el punto M. Este es el punto M. Recuerda que todos los puntos solamente están oscilando, ¿de acuerdo? Están subiendo y están bajando. Entonces, las oscilaciones que están llegando al punto M se transmiten a la otra cuerda, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? El número de oscilaciones que llegan es el mismo número de oscilaciones que se transmiten a la otra cuerda. Es decir, la frecuencia con que oscila la cuerda 1 es la misma frecuencia con que oscila la cuerda número 2. ¿De acuerdo? La frecuencia de oscilación en ese medio es la misma frecuencia de oscilación en el otro medio. Este es el cable 1 y este es el cable 2. ¿Sí?
Pero recuerda, ¿cómo se obtiene esta frecuencia? Esa frecuencia lo puedo obtener con la velocidad de propagación y con la longitud de onda, ¿sí o no? Entonces de acá podemos plantear lo siguiente, mira. La frecuencia también es igual a la velocidad de propagación en el medio 1 dividido entre la longitud de onda del medio 1. Y la frecuencia en el medio 2 es la velocidad de propagación en el medio 2 dividido entre la longitud de onda del medio 2. ¿Por qué? Porque tú sabes que velocidad de propagación ¿a qué es igual? A longitud de onda multiplicado por su frecuencia. Y ahí despejo la frecuencia. ¿De acuerdo? Pero nosotros hemos descubierto que el segundo medio tiene la mitad de la velocidad de propagación del primer medio. ¿Estamos de acuerdo? Esa velocidad V2 es la mitad de V1. Entonces de acá ve, mira, la longitud de onda del medio 1 entre la longitud de onda del medio 2. ¿Esto a qué es igual? A ver, por favor, despejamos. Este lambda 1 pasa allá, la velocidad 2 pasaría a dividirse, ¿o no? Sería la velocidad de propagación en el medio 1 entre la velocidad de propagación en el medio 2. Pero recuerda, la velocidad de propagación del medio 2 es la mitad de la velocidad de propagación del medio 1. ¿Sí? O en otras palabras, la velocidad de propagación del medio 1 es el doble de la velocidad de propagación del medio 2. Entonces, si nosotros dividimos, ¿eso cuánto te va a salir? Esto te va a salir 2. Esta va a ser la respuesta. Veamos la solución del problema número 4. En él nos plantean lo siguiente. Se muestra el perfil de una onda senoidal que se propaga hacia la izquierda con un periodo de 0,6 segundos. Determine la función de la onda. Y me dan, jóvenes, este gráfico. A ver. Como nos piden la función de la onda, nosotros sabemos que esta función lo representamos de esa forma, ¿no? ¿Y cómo determinar esa función? Recuerda que habíamos explicado que el y aquí era igual a un A, amplitud, seno de omega t, ¿de acuerdo? Y acá aparecía un doble signo, ¿sí? A veces podíamos usar el signo más o si no, el signo menos. Un K por X y más un ángulo que era la fase inicial, ¿sí? La fase al inicio. Muy bien. Pero si nosotros observamos la figura que nos muestran, nos dicen que ese segmento mide 6 metros y todo este segmento mide 12 metros. Pero recuerda que estos dos puntos son puntos consecutivos que se encuentran en fase. Por lo tanto, la separación entre esos dos puntos es una longitud de onda, un lambda. El lambda entonces es 12 metros. Y por otro lado nos están indicando que los puntos de la cuerda oscilan con un periodo. El periodo de oscilación es igual, según el enunciado, es igual a 0,6 segundos. 0,6 segundos. Entonces, como por datos me dan la longitud de onda y me dan el periodo, no me conviene expresar la función de la onda como omega t, ¿no es cierto? Como yo sé que omega es 2pi entre periodo y sé que k es 2pi sobre lambda, factorizo el 2pi, entonces la ecuación también se puede expresar de la siguiente forma. Mira, A seno, factorizamos el 2pi y ¿qué queda? Como omega es 2pi sobre periodo, entonces acá sería t dividido entre el periodo.
Como el K es 2pi sobre lambda, factorizo el 2pi, queda x dividido entre lambda, más la fase inicial. Pero como estoy factorizando 2pi, entonces acá lo divido entre 2pi, para que no se altere la expresión, ¿no? ¿Correcto? Y acá aparece doble signo, más menos. Pero en el problema nos plantean que esta onda se está desplazando hacia la izquierda. Entonces, si la onda se desplaza hacia la izquierda, si la velocidad de propagación es hacia la izquierda, recuerda, ¿qué signo se emplea? El signo positivo, ¿de acuerdo? Signo positivo, porque la onda se está propagando hacia la izquierda. Si la onda se hubiera propagado hacia la derecha, utilizo el signo negativo, ¿de acuerdo? Entonces, miren, esa es la ecuación que a mí me están pidiendo, ¿sí? En vez de usar esa ecuación, utilizo esa ecuación, son equivalentes. ¿Por qué? Porque ya tengo el periodo y ya tengo la longitud de onda. Entonces, de la figura, sabemos que lambda es igual a 12 metros. ¿De acuerdo? Y por dato, sabemos que el periodo es 0,6 segundos. ¿Qué es lo único que falta? Para definir la ecuación, lo único que falta es la fase inicial. Pero recuerda, ¿cómo se determinaba la fase inicial? En primer lugar, para determinar la fase inicial, yo tenía que tener la figura, el perfil de la onda, en el instante t igual a 0. Y a mí me están dando justamente la forma que tiene la onda en t igual a 0. En segundo lugar, tenía que trabajar con la partícula que se encuentra en la posición x igual a 0. Esa partícula es esta partícula. Esta es la partícula que se encuentra en x igual a 0. ¿Sí? Pero no solo eso. Tenía que saber hacia dónde se estaba moviendo esa partícula, de la dirección de su movimiento. Entonces, ¿cómo yo sé hacia dónde se mueve la partícula? Con la dirección del movimiento de la onda. Como la onda se está propagando hacia la izquierda, entonces lo que tú tienes que hacer es hacer un gráfico, un pequeño intervalo de tiempo después. ¿De acuerdo? Entonces, si este gráfico tú lo desplazas hacia la izquierda, esta zona se va a ver de esta forma, miren. ¿Sí? Esta zona va a estar un poco desplazada hacia la izquierda. Entonces la figura de la onda va a ser como la que se muestra acá, ¿no? La figura de la onda. Así. ¿Sí? Un poco desplazándose hacia la izquierda. Por lo tanto, ese punto, ¿dónde debería estar? Debería estar un poco más arriba, debería estar por acá. Un pequeño intervalo de tiempo después. Y de esa manera demuestras que ese punto en el instante t igual a 0 se está desplazando ¿hacia dónde? Se está desplazando hacia arriba. ¿Sí? Esa es la dirección del movimiento del punto. Mientras que la onda se propaga hacia la izquierda, ese punto en ese momento se está desplazando hacia arriba. Recuerda que él está oscilando. ¿Sí? Muy bien. Una vez que he determinado la posición y la dirección del movimiento de ese punto, ¿qué debo hacer? Debo trazar la circunferencia. ¿De acuerdo? A ver, si trazamos la circunferencia, vamos a ver. Esa circunferencia tiene por radio una amplitud. Vamos a trazar acá la circunferencia. El centro de la circunferencia debe ubicarse en la prolongación del eje que pasa por la posición de equilibrio de ese punto. ¿Correcto? Muy bien, acá está. Y el radio de esa circunferencia es la amplitud. La amplitud es dato del problema, ¿no? ¿De acuerdo? Acá también, ¿no? No nos olvidemos que observando la figura también encuentro la amplitud. La amplitud es 0,8 metros. Muy bien, entonces se conoce la amplitud. ¿Qué vamos a hacer?
En esa circunferencia va a haber una partícula que se está moviendo en sentido antihorario, desarrollando un MCU. De tal manera que esa partícula, si yo la proyecto en el instante t igual a 0, su movimiento debe coincidir con el movimiento de ese punto. ¿Sí? Necesariamente esa partícula debe ser la partícula que se encuentra en este lugar. Porque como se mueve en sentido antihorario, en ese instante su velocidad se está dirigiendo hacia arriba. Entonces cuando yo la proyecte, va a coincidir con el movimiento de la partícula. ¿Sí? Jóvenes, recuerda que el ángulo conocido como fase inicial siempre se mide a partir de ese semieje. ¿Sí? A partir de ese semieje. Del centro hacia la posición de equilibrio. Entonces, su radio con ese semieje son colineales, coinciden. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que la fase inicial debe ser igual a 0. ¿De acuerdo? Esta es la posición en el instante t igual a 0. En ese instante, la fase inicial tiene que ser 0. Muy bien. Entonces, como ya conocemos la fase inicial, ya conocemos el periodo, la longitud de la amplitud, vamos a reemplazar, jóvenes, para determinar y. ¿Sí? Para determinar y. Entonces, acá digo lo siguiente. Luego, y de x, t, ¿no? ¿A qué es igual? La amplitud, 0,8. Seno, 2pi, que multiplica a t dividido entre el periodo. T dividido entre ¿cuánto? Entre 0,6. Más x dividido entre lambda. Lambda es igual a 12. Y la fase inicial dividido entre 2pi. Pero la fase inicial me ha salido 0. 0 dividido entre 2pi. Tú sabes que 0 entre cualquier número diferente de 0, esto es 0. ¿De acuerdo? Bueno, y acá tenemos que ordenar, ¿no? Si nosotros ordenamos de acuerdo a las expresiones que aparecen en las claves, multiplicamos acá todo por 2, ¿sí? Y si tú multiplicas por 2, acá sería 0,3. Y el 0,3 sería 3 sobre 10. Entonces el y, ¿cómo quedaría? 0,8 seno de pi, porque el 2 vamos a pasarlo a multiplicar, ¿sí? El 2 va a multiplicar a ese factor y también multiplica a este factor. Entonces acá sería 10 por t dividido entre 3. Más, si multiplicas acá por 2, x dividido entre 6. Esa sería la respuesta. Vemos ahora el problema número 5. Una onda mecánica está descrita por la ecuación y igual a 0,03 seno de pi, que multiplica 240 menos 4x más 1 medio, donde y, x y t se expresan en el sistema internacional. Si esa ecuación corresponde a una onda establecida en una cuerda de 2 metros y tensada con 18 newtons, ¿qué masa tiene la cuerda? Muy bien, entonces, de acuerdo a las condiciones que plantea el problema, acá tenemos una cuerda, ¿sí?, cuya longitud es de 2 metros, y esa cuerda se la ha tensado, ¿de acuerdo? La hemos tensado con una fuerza de 18 newtons, ¿no? En los dos extremos, la fuerza de tensión es 18 newtons. ¿Sí? ¿Qué más? Esa cuerda vamos a considerar que sea de masa m. Entonces, justamente a mí lo que me están pidiendo es cuánto es la masa de la cuerda. Ahora, según el problema, en esta cuerda vamos a generar una onda, y esa onda tiene la siguiente ecuación. Observando la ecuación, yo observo acá un signo, noto acá un signo, este signo que está acá, miren, signo negativo. ¿Se acuerdan qué significaba ese signo negativo? ¿Se acuerdan?
Ese signo me dice que la onda hacia dónde se está propagando. Se está propagando hacia la derecha, ¿correcto? La onda se está propagando hacia la derecha. Hacia la derecha es la dirección de propagación de la onda. ¿Eso qué significa? Significa que para propagar la onda hacia la derecha, entonces la estamos haciendo vibrar desde este lado izquierdo, ¿sí? Desde la zona izquierda vamos a generar, jóvenes, unas vibraciones. Perturbamos, jóvenes, a la onda desde la izquierda y se va a generar una perturbación de esta forma, ¿no? De tal manera que esa onda está viajando, jóvenes, hacia la derecha. Muy bien. Y lo va a hacer con una cierta velocidad, ¿sí? ¿Correcto? Ahora, yo me pregunto, ¿y cómo podemos relacionar la ecuación que me dan con lo que me están pidiendo? ¿Cómo lo podemos relacionar? Recuerda tú que si tú tienes un cable donde conoces la longitud del cable y conoces la tensión, entonces la tensión, ¿qué me permite determinar? ¿Te acuerdas? Te permite determinar la velocidad de propagación. Recordemos, en una cuerda, la velocidad de propagación, ¿a qué era igual? La raíz cuadrada de la tensión que soporta el cable, divide entre ¿quién? Entre la densidad lineal de masa, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Y te acuerdas a qué era igual la densidad lineal de masa? Era cómo se distribuye la masa a lo largo del cable, ¿sí o no? Masa entre longitud. Por lo tanto, miren, esto es igual a la raíz cuadrada de la tensión dividido entre la masa y la longitud del cable. ¿Sí? Muy bien. Esa expresión, ¿qué te parece si le llamo la expresión número 1? Por otro lado, a ver, por otro lado, a mí me están dando la ecuación, ¿de acuerdo? Y si te dan la ecuación, recuerda, Y es igual. A ver, muchachos, amplitud que multiplica seno de omega t, ahí aparece signo menos, menos k por x más una fase inicial. Entonces, miren, si a mí me dan la ecuación, me están dando también el omega y me están dando el k. ¿Correcto? Si nosotros multiplicamos acá por pi, acá por pi, acá también multiplicamos por pi, entonces se deduce que el omega, ¿a cuánto es igual? A ver, multipliquemos por pi. El omega es igual a 240 pi radianes por segundo. Acá también multipliquemos por pi. El K, ¿a cuánto es igual? Es igual a 4 pi metros a la menos 1. Entonces, si nosotros teníamos el omega y teníamos el K, también podíamos hallar la velocidad de propagación. ¿Se acuerdan? Jóvenes, además, la velocidad de propagación también es omega dividido entre K. El omega es 240 pi y el K es 4 pi. Entonces, operando, nos sale que la velocidad de propagación es 60 metros por segundo. Esa es la velocidad de propagación. Como ya conozco la velocidad de propagación, ¿qué te parece si reemplazo acá en la expresión 1 para despejar y hallar la masa, que es lo que me están pidiendo?
Entonces, ese resultado le vamos a llamar 2. Le reemplazamos 2 en 1. 60, que es la velocidad de propagación, sería la raíz cuadrada. Miren, SL va a pasar a multiplicar a la tensión. Producto de medios, producto de extremos. La tensión es 18, L es igual a 2. Eso sería 18 por 2. Y eso lo dividimos entre la masa. ¿Correcto? Miren, acá 18 por 2, 36. Sacas la raíz de 36, sería 6. Sexta, te va a quedar acá 10. 10 es igual a la raíz de 1 sobre m. Entonces, ¿qué me queda? Elevar al cuadrado. Si le vas al cuadrado, acá te va a quedar 100 igual a 1 sobre m. ¿De acuerdo? Entonces despejamos y m va a ser igual a 0,01 kilogramo. Pero como un kilogramo es 1000 gramos, entonces esto también sería lo mismo que escribir 10 gramos. ¿Correcto? Esta sería la respuesta, jóvenes. 10 gramos.